Veamos, entonces. Ya. Estamos grabando entonces porque me dieron autorización para grabar. Para los que ya se hayan incluido después de que yo haya pedido la autorización, la idea es que si alguien no está de acuerdo con la grabación pueda silenciar su micrófono y su audio para no ser incluido en la grabación, ¿cierto? Hay una opción también de que su nombre no salga. Puede poner su pantallita sin su nombre. Bueno, lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a revisar un PowerPoint de algunos conceptos fundamentales. Yo les voy a achicar este PowerPoint para ustedes, pero les quise poner hartas cosas para que pudiéramos conversar de distintos temas, y después voy a mandarles el PowerPoint así como bien acotado a lo que tienen que revisar, ¿cierto? Pero puse más cosas que eso para que vayamos revisando algunos otros conceptos que es importante que ustedes tengan acceso a ellos. Entonces voy a compartir pantalla ahora mismo. Vamos a poner este PowerPoint. Ahí estamos. Entonces, ya. Porfa, háganme las preguntas por voz y no por chat, porque yo no alcanzo a mirar lo que estoy presentándoles y además revisar el chat. Entonces voy a centrarme en esto. O si alguien ve una pregunta en el chat, por último, y que esté con el micrófono abierto, por último me la puede decir, ¿cierto? Así me ayudan, porque yo no puedo ver las dos cosas. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver ahora es la relación entre el vínculo, la alianza y los resultados psicoterapéuticos. ¿Ya? Vamos a partir por tres grandes preguntas. Y a propósito de poder meter acá algunos conceptos distintos, ¿cierto? No sé si algún... Bueno, por favor, interrúmpanme si quieren hacerme alguna pregunta, pero interrúmpanme nomás. No sé si ustedes fueron, o algunos de ustedes fueron a la charla de la profe Fiona el viernes, que estuvo súper buena, el caso, la presentación de caso narrativo, en que se habló de cómo las distintas perspectivas, ¿cierto? Es importante tener una base epistemológica como común, eh, y que dentro de esa base común hay algunos elementos que son importantes porque pueden ser bajados de distintas maneras a cada una de las perspectivas, ¿cierto? Una de esas perspectivas es la perspectiva relacional, y que quiero leerles un párrafo chiquitito de un texto que tengo acá que se llama Conceptos relacionales en psicoanálisis, es este texto, que es de Mitchell, y que en su primer capítulo, que es un capítulo que si le interesa a alguien, puedo sacarle foto para subírselo, porque es un capítulo muy interesante. Se llama La matriz relacional, y habla justamente de lo que vamos a hablar hoy día, ¿cierto? Del vínculo, de la relación terapéutica. Y lo que señala es que el modelo relacional, que es una teoría, ¿cierto? Una teoría que pone el foco de todo, el énfasis de los análisis que realiza en términos de la psicología, de la psicoterapia y de la psicopatología, lo pone en el contexto de la relación, ¿cierto? No de la mente individual, sino que de la relación. Entonces dice, el modelo relacional, en cuanto a teoría social de la mente, de ninguna manera es territorio exclusivo de hipótesis psicoanalíticas. La teoría interpersonal y la teoría de relaciones objetales forman parte de un movimiento más amplio de disciplinas estrechamente relacionadas y a la vez vinculadas con teorías sociales de la mente. Aunque la exposición completa de esta afirmación nos llevaría muy lejos, podemos analizar brevemente algunos cambios paralelos. ¿Por qué? Porque tanto en la psicoterapia narrativa de la que habló Fiona el otro día, como en las vertientes más modernas o postmodernas del psicoanálisis, como la vertiente psicoanalítica relacional o intersubjetiva, así como en otras perspectivas relacionales que no son psicoanalíticas, hay terapia sistémica relacional, hay distintas terapias que tienen ese como apellido relacional porque se basan en la relación. Lo que tiene en común es que
pone el énfasis en el encuentro entre dos subjetividades, entre dos mentes, entre dos personas, entre dos seres humanos, sea como sea que ese tipo de terapia conceptualice la unidad básica de su trabajo, ¿cierto? Eso significa que, por ejemplo, un tipo de terapia en que va a poner el énfasis en el vínculo, ya sea que sea una terapia cognitivo-conductual, una terapia psicoanalítica, una terapia sistémica, lo que va a mirar dentro de esa terapia, lo que va a analizar y lo que va a utilizar como elemento de cambio, va a ser la manera en que las personas al interior de esa relación, que en este caso es la relación terapéutica, se relacionan, ¿cierto? En lugar de considerar eh, la interacción entre dos personas que tuvieran mentes individuales que funcionaran como entidades cerradas, ¿cierto? La idea básica de la relación tiene que ver con que supone que el ser humano se sitúa desde una perspectiva de una mente abierta que está en constante interacción y relación con la mente del otro, la subjetividad de uno con la subjetividad del otro o de la otra, y por lo tanto es eso lo que todo el tiempo se pone en jaque, ¿cierto? Eh, y acá agregamos unas preguntas que consideramos esenciales. Si es importante considerar el vínculo en la psicoterapia, y si es importante, según quién, ¿cierto? ¿Quién nos dice que es importante? Porque una cosa es que lo consideramos importante y otra cosa es que pensemos por qué es importante, quién lo considera importante, a qué queremos referirnos cuando decimos que el vínculo es importante. La segunda pregunta importante, que ahí quiero introducir algunos conceptos de perspectiva transcultural, ¿cierto? Es si la procedencia de los grupos culturales diversos influye en los resultados psicoterapéuticos. O sea, si yo hago una psicoterapia en un contexto sociocultural específico, ¿eso va a influir en los resultados? ¿Va a influir en el modelo de cambio que yo tengo que aplicar? ¿De qué manera ese elemento de la cultura a la que pertenece cada una de las personas va a influir en los resultados de esa psicoterapia, ¿cierto? Y en tercer lugar, si es así, ¿cierto? Si es verdad que las variables interculturales tienen relación con la psicoterapia, entonces, ¿qué consideraciones habría que tener para tomar en cuenta estas variables, ¿cierto? Esas van a ser como nuestras grandes preguntas. Vamos a ver, ay, no puedo pasar, ay, voy a hacerlo acá. Acá. Esta me la voy a saltar, voy a ir al tiro al concepto. Acá. Para entender la alianza terapéutica, vamos a utilizar un concepto de Bourdin, del año 76. ¿Por qué vamos a utilizar este concepto en esta parte de la clase? Vamos a examinar otros conceptos después, pero en esta parte de la clase vamos a examinar el concepto de Bourdin, porque en términos de resultados, o sea, de la relación entre la alianza terapéutica o el vínculo terapéutico y los resultados de la psicoterapia, el concepto de Bourdin es el que ha sido más utilizado para analizar o para estudiar esa relación. Voy a volver una lámina atrás. Y eso porque Horvath y Greenberg, entre otros, generaron un instrumento que se llama Working Alliance Inventory, el WAI, que permite evaluar las dimensiones de la alianza terapéutica desde la perspectiva de cada uno de los miembros de la vía terapéutica. Entonces, se va a considerar el nivel, y así cuando ustedes leen un artículo científico que dice la alianza terapéutica es un elemento importante, o el vínculo terapéutico es un elemento importante para la determinación de los resultados de la terapia, a lo que se refieren es que se aplicó un instrumento, por ejemplo este, u otro, pero por ejemplo este, o por ejemplo esta otra versión, que es la inventario de alianza terapéutica, la IAT, en que se observa, ¿cierto? En una son los propios participantes los que la contestan y en el otro se observa de parte de un tercero. Pero lo importante es que cuando ustedes leen una investigación o leen una afirmación en un texto, por ejemplo, que dice que la alianza terapéutica es importante para los resultados y para la eficacia de la psicoterapia, esa afirmación está basada normalmente en algún estudio empírico en el cual se utilizó alguna estrategia para evaluar la alianza terapéutica. Por eso que vamos a partir por estos conceptos.
¿Ya? Entonces vamos a analizar el concepto de alianza terapéutica de Bourdin del año 76, que sigue siendo utilizado tal cual hasta el día de hoy, y que ha sido operacionalizado en nuestros instrumentos, y que Bourdin lo que dice es que va a plantear un concepto genérico de alianza. Este concepto genérico de alianza va a tener tres componentes. El primer componente es el vínculo terapéutico, o sea, la relación misma. El segundo componente o dimensión va a ser la tarea, y la tercera dimensión o componente va a ser la meta terapéutica, ¿ya? Vamos a ir descomponiendo estos tres elementos y ahí voy a parar un segundo para que me hagan preguntas en relación a esto, ¿ya? El primer elemento, que es el vínculo terapéutico. Profe, Sí, hay un compañero intentando entrar ya, y no puede, no le acepta, parece. espérame, voy al tiro para allá. Ahí está, ahí lo admití. Gracias. Ya, gracias. Para el otro lado, ahí está. Entonces, déjenme dejar los participantes acá al ladito, para que, voy a dejar aquí al ladito mi pantalla para poder verlo, si acá entra alguien más, ya, ahí sí. Entonces, el vínculo terapéutico es lo que normalmente entendemos como relación terapéutica, y que se va a referir a la calidad y al tono emocional de la relación entre terapeuta y paciente, o entre terapeuta y consultante, y eso va a incluir, por ejemplo, el nivel de confianza, el nivel de aceptación, y lo que en términos comunes, ¿cierto?, se refiere a que si se llevan bien, si tienen química, si se caen bien, si el paciente se siente escuchado, siente que el terapeuta es empático, si se siente bien recibido por el terapeuta, ¿cierto? Y eso va a establecer entre terapeuta y paciente un buen vínculo terapéutico, ¿ya? Pero la alianza terapéutica no es solamente el vínculo, porque el vínculo solo, un paciente y un terapeuta se pueden llevar súper bien y ser súper amiguis, y sin embargo la terapia no resultar. Porque, por ejemplo, ser muy amigui del paciente puede significar que nos contamos todo, que el paciente me cuenta todo a mí y yo también le cuento todo a él o a ella, y que finalmente la terapia se transforma, en vez de un vínculo terapéutico, el espacio terapéutico se transforma en un espacio muy parecido a la amistad o al compañerismo, y en que no hay un trabajo específico sobre los problemas de la persona, y la terapia no se dedica a trabajar lo que le interesa al paciente, sino que se dedica a hacer un intercambio de dos personas solamente. Eso es lo que nos recuerda, ¿cierto?, que la terapia no es un espacio para que los terapeutas contemos nuestras cosas. Los terapeutas podemos contar lo que nos ocurre, siempre y cuando sea atingente y tenga algo que aportar al proceso del paciente. Pero no vamos a contarle si tuvimos una pelea con el marido, ¿cierto? No lo vamos a contar en términos menos aún de que nos consuele el paciente, ¿cierto? De que, ay, perdona, es que no te puedo escuchar bien, estoy un poco desconcentrada, porque fíjate que hoy día peleé con mi hijo, entonces mi hijo me dijo, eso no lo podemos hacer, porque es un espacio del paciente. Por eso que el puro vínculo no es suficiente para sustentar una buena relación terapéutica. Entonces, va a requerir la relación terapéutica, pero además va a requerir que hayan metas terapéuticas y que haya un grado de acuerdo entre ambas partes, entre terapeuta y paciente, o entre terapeuta y consultante, respecto de los objetivos que se van a alcanzar a través del tratamiento. Y debe haber un cierto acuerdo en torno a las tareas terapéuticas. O sea, tiene que haber un grado de acuerdo acerca de cuáles van a ser los medios en que el terapeuta va a ofrecer al paciente o al consultante para alcanzar las metas propuestas. Eso implica un compromiso y una responsabilidad tanto del terapeuta como del paciente. Del terapeuta, un compromiso y una responsabilidad al momento de entregar tareas, y no me refiero solamente a tareas, a las modalidades terapéuticas en que dan tareas de una semana a otra, sino que me refiero a las tareas, son las cosas que se hacen en la terapia, las técnicas que se ocupan, es como una manera más amplia de nombrar eso. Entonces, la responsabilidad del terapeuta va a ser estudiar el caso y entregar a ese caso las técnicas, las tareas, las actividades que más atingencia tengan respecto de la problemática de esa persona y de lo que esa persona quiere. Y por otro lado, va a implicar el compromiso y responsabilidad del paciente o del consultante respecto de
llevar a cabo esas actividades junto con el terapeuta, ¿cierto? Por ejemplo, si el terapeuta le dice, es un terapeuta psicoanalítico y le dice al paciente que tiene que haber asociación libre, y el paciente todas las semanas llega con un listado de temas escrito en una libreta que va tocando uno por uno, ¿qué creen que pasa ahí? ¿A alguien se le ocurre qué pasa ahí? Si es que yo le pedí a un paciente asociación libre y llega con un listado en la mano, ¿qué pasa ahí? ¿Qué desacuerdo en qué hay ahí? ¿Nadie? No. Hay un desacuerdo en las tareas. Si nos pusimos de acuerdo que para lograr los objetivos o las metas terapéuticas vamos a ocupar la técnica de asociación libre, y yo le digo al paciente que asocie libremente, o sea, que diga lo primero que se le viene a la mente, y el paciente, en cambio de decir lo primero que se le viene a la mente, piensa los días antes de la terapia y viene con un listado de cosas que quiere trabajar, en lugar de dejar que su cabeza lo lleve al lugar que libremente lo lleva en ese momento, que sería la asociación libre, estamos con un desacuerdo en torno a las tareas, ¿cierto? Porque el paciente, de alguna manera, por alguna razón que tenemos que poder explorar, eh, no puede, no quiere, no está de acuerdo, pero algo ocurre, hay un desacuerdo en torno a qué técnica vamos a ocupar para llegar al objetivo. ¿Se entiende mejor ahí? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando se habla de alianza terapéutica, se habla en general de estas tres cosas juntas. O sea, que haya una buena relación humana, que haya metas terapéuticas acordadas entre las partes, y con las cuales están de acuerdo ambos, y que la manera en que se va a llegar a esas metas, o sea, las tareas o técnicas que se van a utilizar, también haya un cierto acuerdo. A veces no es un acuerdo explícito, yo no lo voy a decir al paciente, mira, voy a ocupar la técnica esta, ¿tú estás de acuerdo? Normalmente los desacuerdos acá se ven en la cancha, o sea, yo me pongo a hacer una desensibilización sistemática porque soy un terapeuta conductual y el paciente lo que está buscando es que yo revise su infancia. Entonces no va a haber un acuerdo y el paciente me va a decir, oiga, espérese, pero yo pensé que aquí íbamos a revisar lo que me había pasado cuando chico y usted me está diciendo que yo, no sé, llene una tabla respecto de cuántas veces eh, me encontré con la araña a la que le tenía miedo y cuántas veces me tengo que encontrar para que se me quite el miedo. Nada que ver con lo que yo esperaba, ¿cierto? Ahí habría un desacuerdo en las tareas que no está puesto porque yo le pregunté, sino que está puesto una vez que el paciente ya tuvo que hacer la tarea, ¿cierto? Eh, Eso, cuando se habla de alianza terapéutica, entonces me interesa que ustedes sepan que va a estar hablando de estas tres dimensiones. Estas tres dimensiones se influencian mutuamente y continuamente. O sea, si yo, por ejemplo, estoy en la etapa de acordar metas en la terapia, en cualquier terapia, en algún momento voy a tener que acordar ciertas metas, ¿cierto? Si estoy en esa etapa de acordar metas y me llevo mal con el paciente no va a querer acordar esas metas, pues va a encontrar que nada que ver, no se va a sentir en confianza, si yo le digo una meta y el paciente no tiene confianza conmigo, no se va a atrever a contradecirme, o va a estar enojado conmigo y me va a contradecir aunque esté de acuerdo con la meta que yo le propongo, y ahí se ve como el establecimiento de metas o el consenso en torno a las metas va a estar influenciado por la relación. Y las tareas también, ¿cierto? Si yo tengo una buena relación, puedo dar una tarea un poco tirada a las mechas y sin embargo el paciente la va como a tolerar porque tiene confianza en mí, porque confía en que yo le he dado ejercicios que después le hacen sentido, aunque en un principio no los entienda muy bien, entonces va a confiar. Y al revés, pues yo le puedo dar puedo haber preparado una súper actividad para el paciente o para el grupo o para el consultante, y el consultante está enojado porque yo llevo 3 sesiones llegando tarde, y no importa lo que yo le diga, lo que yo le propongo lo va a encontrar pésimo, ¿cierto? Entonces, esas cosas se van a estar todo el rato retroalimentando. Y la alianza terapéutica en general va a depender del nivel que alcancen los participantes en cada una de estas dimensiones. O sea, va a ser como una sumatoria de la manera en que se lleva humanamente hablando, de la manera en que están de acuerdo en las metas y la manera en que están de acuerdo en las tareas, ¿cierto? Eso.
Eso, quiero que me digan hasta acá si se entendió, si está claro, porque vamos a hablar de alianza terapéutica en varias ocasiones para hablar del vínculo. Entonces, me gustaría que me contaran si hasta acá entendieron bien lo que les acabo de explicar. Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿En algún momento del proceso terapéutico puede haber un quiebre de la alianza? Sí, lo vamos a ver. Esta clase va a ser de alianza y vínculo, o sea, de como los conceptos generales. La próxima clase va a ser de, justamente, no sé si la próxima o la subsiguiente, pero una de las dos va a ser específicamente de impasse o ruptura de la alianza terapéutica. Ah, ya, ¿Qué pasa cuando gracias. el vínculo se rompe? Ya. Ahora, como idea general, desde la perspectiva en la que trabajo yo, pero no solamente desde la perspectiva técnica, sino que desde mi creencia acerca de la psicoterapia, desde la manera en que yo visualizo la psicoterapia como proceso, como relación humana, eh, las rupturas del vínculo, o sea, cuando se produce un conflicto con el paciente, lo que se produce en términos generales, bueno, esto no es que lo opine yo, está escrito por hartos autores, pero yo estoy de acuerdo con esas afirmaciones, ¿cierto? Lo que se produce cuando hay un conflicto en la alianza terapéutica, o cuando hay un conflicto en el vínculo entre el paciente y el terapeuta, lo que ocurre allí es que, piensen ustedes qué pasa si ustedes están, no sé, pues, viendo una película con el pololo, con la polola, o con el hermano, o con alguien, y están súper tranquilos los dos, o las dos, están tranquilos viendo la película, está todo bien, no sé qué, y de repente, supongamos que son pololo o polola, y resulta que a uno de estos integrantes de la pareja le llega un WhatsApp de otra persona, y se para así como sospechosamente y se va más allá a leer el WhatsApp, ¿ya? Y se produce un quiebre, ¿cierto? En esta como llevarse bien, se produce un quiebre. ¿Qué es lo primero que pasa cuando eso ocurre? En términos de, imagínense que ustedes son la persona, no el que se paró, o cualquiera de los dos, pueden ser el que se paró o el que se quedó sentado. Si ustedes están tranquilamente viendo una película y eso ocurre, ¿qué es lo primero que les va a pasar en términos de procesos humanos? ¿Curiosidad Rollos. puede ser? Desconfianza. Desconfianza, curiosidad, rollo, ya, pero ¿qué entonces es lo que primero cambia? Si yo estaba tranquila y ahora voy a estar, ¿Insegura? Intrigado. ¿pero qué son esas cosas? Estar intrigado, estar desconfiado, ¿cómo se llaman psicológicamente esas cosas? Como emociones negativas, quizás. Emociones. O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un conflicto? ¿Qué es lo que se intensifica? ¿Qué es lo que sube? Las emociones. Las emociones, la intensidad emocional. Cuando hay un conflicto entre dos personas, se eleva la intensidad emocional. Puede ser un conflicto, o sea, un encuentro, voy a hablar de conflicto en términos de encuentro, no solamente de contrariedad, sino que de encuentro entre dos personas, porque también en la relación sexual, por ejemplo, hay una intensidad emocional, o en el amor, o en encontrarse con alguien que uno no ve hace mucho tiempo, puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Pero cuando se produce un conflicto más bien negativo, ¿cierto? Un encuentro más confrontacional, o un encuentro o un desencuentro entre las personas, en que se distancian, por ejemplo, se produce inmediatamente un aumento de lo que algunos autores denominan arousal, que se escribe arousal. O sea, se produce un aumento de la emocionalidad, y de la emocionalidad también expresada en el cuerpo, ¿cierto? Te va a latir más fuerte el corazón, te va a poner rojo, puedes transpirar, te pueden transpirar las manos, te puedes poner helado, quedar así, puedes quedar sin respiración, se te puede cerrar la guata, ¿cachai? Bueno, el arousal es como la sensación emocional, más la sensación corporal que va acompañada de esa emoción, ¿cierto? Entonces se modifica tu estado corporal también, tu estado corporal / emocional. Lo que dicen los autores, con lo cual yo estoy súper de acuerdo, es que cuando eso ocurre, si ese conflicto tiene un resultado positivo, o sea, por ejemplo, si ese encuentro entre dos personas es un encuentro de amor, y esas personas lo pasan chancho en ese encuentro de amor, lo que va a pasar es que esas personas se van a querer encontrar de nuevo, ¿no?
¿Sí o no? Sí. Sí. Y mientras mejor lo hayas pasado, más rápido quería encontrarte con el otro o con la otra. Y más ganas tení, y más claro, o sea, es como, yo no sé si a ustedes les pasaba, yo siempre me acuerdo cuando chica, las primeras veces que me gustó un mino en una fiesta, yo sé súper poco fijar la ropa, nunca sé la ropa que tiene la gente, pero de repente empecé a cachar que cuando alguien me gustaba, cachaba el color de la polera. Y ese era un marcador como casi conductual de que alguien me había interesado, porque no cachaba qué ropa se había puesto nadie, pero cachaba que el mío que me había interesado tenía polera azul. Ese era mi marcador, así como que, o cuando más grande, por ejemplo, tenía, no sé, tenía una mochila roja, entonces yo cuando veía una mochila roja, pum, era como que se me despertaba la atención, así como la curiosidad, ¿será? Ese tipo de cosas hacen que uno quede como que memorice mejor esos momentos de intensidad emocional, hacen que uno se le quede información acerca de lo que está ocurriendo allí, que va a recordar con mayor intensidad después. Entonces, eso hace que lo que ocurre en el momento de intensidad emocional, si se trabaja bien y se resuelve, y lo que uno le pasa es que pasa de un estado desagradable a un estado más agradable, lo que ocurre allí es que eso hace que la terapia avance muy rápido. Y por el contrario, si lo que pasa ahí en ese momento de intensidad emocional no se resuelve, por ejemplo, si yo veo que mi paciente está enojado y yo no lo pesco, o le echo la culpa, o digo que no tiene nada que ver conmigo y me hago la loca, o le digo, no, sabe que usted no me puede cuestionar a mí, así que si me cuestiona, hasta acá nomás llega la terapia, lo que yo voy a generar allí es que el vínculo se rompa. Y la terapia, lo más probable es que quede hasta allí. O sea, el factor de mayor predicción de fracaso terapéutico o de que el paciente se vaya de la terapia es que el terapeuta no tome en cuenta los conflictos y esos conflictos queden sin resolver. Y por el contrario, los conflictos resueltos de manera positiva, o sea, que pasan de un estado de tensión emocional a un estado de distensión emocional, son momentos privilegiados de la terapia en que se producen cambios en niveles más profundos en esos pacientes. Porque se producen cambios en la manera en que ese paciente se relaciona con las otras personas. Y piensen ustedes que en general, la mayor parte, no todos, pero la mayor parte de los problemas que uno tiene por los cuales va a terapia es porque se está llevando mal, o se llevó mal, o le pasó algo en el ámbito de las relaciones. Porque terminó con el pololo, por la polola, porque se peleó con los papás, porque tuvo un problema con un compañero de trabajo, porque le hacen bullying, porque te patearon, porque se murió alguien y lo perdiste. Sí, son muchas cosas que tienen que ver con la relación con otros. Entonces, en esos problemas que las personas tenemos, siempre hay un elemento relacional. Entonces, en la medida que yo, en la relación que tengo con mi terapeuta, yo puedo resolver un problema relacional que tenemos, o sea, nos enojamos y ahora nos pusimos en la buena, si yo puedo lograr eso, puesto en palabras bien simples, lo que yo logro como paciente allí, o lo que yo le ofrezco al paciente allí, si es que soy el terapeuta, es la posibilidad de creer en que los vínculos pueden servir para que las personas se entiendan. Entonces yo puedo recuperar algo que algunos autores han denominado confianza epistémica, es como que yo recobro la confianza epistemológica, por decirlo así, en que los seres humanos podemos reparar los vínculos, que los seres humanos podemos entendernos entre nosotros, que los seres humanos podemos ayudarnos entre nosotros. Y hay veces que los pacientes más graves, los pacientes que han tenido trauma temprano, en que los vínculos familiares de esas personas fueron como el ajo y que no tuvieron dónde refugiarse, hay veces que el vínculo terapéutico es la primera posibilidad que tiene esa persona en la vida en una relación diádica, porque hay veces que lo logran en relaciones grupales, pero en una relación diádica, tener una reparación de un vínculo roto, porque todas las rupturas anteriores en su vida han terminado en catástrofe. Entonces,
la potencia que tiene la ruptura del vínculo cuando ésta es reparada es tremenda. Los autores señalan, y eso lo vamos a leer cuando revisemos lo relativo a la ruptura, pero los autores que trabajan con las rupturas como perspectiva terapéutica, no como desde la perspectiva de la investigación, sino como manera de hacer terapia, dicen que las rupturas del vínculo terapéutico son como la niñita de oro, o la niña de los ojos de los resultados de la terapia, porque cuando se logra, se produce un cambio al nivel de los patrones relacionales, y que es como el patrón de oro, ¿cierto?, del cambio, según esos autores, al menos. Eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Profe, yo tengo una. Dale. Con respecto al vínculo terapéutico, eso también está en base a la idea de que un psicólogo no puede tratar a un amigo o a un familiar. Claro, el psicólogo no puede tratar a un amigo o un familiar por múltiples razones, pero la primera de ellas es que técnicamente hablando, va a ser imposible que esa persona separe los problemas familiares o de amistad, o ni siquiera los problemas, las características y las consideraciones propias de esa amistad o de esa relación de pareja o de esa relación familiar. No hay ninguna manera que el terapeuta deje fuera esos elementos y ponga por encima de todo el bienestar del paciente. Ese es el problema, y eso tiene que ver justamente con esta perspectiva más posmoderna de entender la relación humana. En una lectura posmoderna, las personas, cuando nos vinculamos, y la relación terapéutica es un vínculo entre dos personas, no es nada más que eso, lo que pasa es que tiene características técnicas específicas, pero es un vínculo entre dos personas, o entre varias personas que son terapeutas y varias personas que son consultantes, cuando hay terapias de grupo o terapias con otras metodologías. Pero básicamente la terapia es una relación humana, y en la relación humana, según la perspectiva postmoderna, ambas partes de la relación, o todas las partes involucradas en la relación, son co-creadoras y corresponsables de lo que ocurre allí. Por lo tanto, la relación siempre va a ser más que la suma de las partes. Eso implica que cuando yo me encuentro con otro ser humano, se produce una suma entre lo que esa persona es y lo que yo soy, pero en el entrelazamiento entre lo que es, de lo que esa persona es y lo que yo soy y lo que podemos crear en el proceso juntos o juntas, se arma una potencialidad que es mayor que la solo suma de dos. Por eso que está esa canción creo que es de la Sandra Mianovich, pero es muy antigua, ustedes no la deben conocer, que se llama Somos mucho más que dos, ¿cierto? Porque cuando son dos personas, y cuando son cuatro es mucho más, y cuando es un grupo es mucho más aún. Las subjetividades sumadas son mucho más que las subjetividades sumadas, se forma el colectivo, y el colectivo se forma desde la díada en adelante. Desde que hay dos personas juntas, hay co-creación y co-construcción entre el encuentro de esas dos subjetividades, emocionalidades, mentes, cogniciones, o como ustedes quieran llamarle. No sé si con eso contesto la pregunta que me hicieron. Sí, ¿Sí? gracias. Ya, si quedan con dudas me siguen preguntando más. Entonces, cuando hablemos de alianza, vamos a hablar de esto, ¿cierto? Y esto es una manera súper operacionalizada y clara para entender de qué manera la alianza terapéutica es importante para la terapia, ¿ya? Entonces, esto me lo voy a saltar porque quiero ir a la parte del vínculo. Ya, acá está. Entonces, acá hay algunos aspectos generales que tienen que ver con los factores comunes, ¿cierto? Cuando se analiza la relación entre resultados terapéuticos y proceso terapéutico, lo que se ha visto es que, yo creo que yo les di algunos textos a leer el semestre pasado, cuando estábamos en psicodiagnóstico, creo que ya les expliqué esto, si no
Si no, me recuerdan y se lo explico de nuevo, pero también lo vamos a ver en el capítulo de cambio, además, así que ahí lo vamos a volver a repetir. Pero lo que se observa cuando se trabaja desde la investigación en psicoterapia es que el tipo de terapia, a ver, quiero ser súper clara, en relación con los resultados, no en relación con cualquier cosa, sino que en relación con los resultados terapéuticos, lo importante no es el tipo de terapia que yo hago. O sea, yo puedo hacer, o sea, y en el fondo los estudios comparan resultados terapéuticos de terapias cognitivo-conductuales, conductuales, psicoanalíticas, gestálticas, humanistas, etcétera, un largo etcétera. Cuando comparan los resultados de esas terapias, uno de los resultados más concluyentes es que las diferencias no están puestas en el tipo de terapia que se ocupa. O sea, no ha habido ninguna investigación, sobre todo metaanalítica, porque hay veces que hay investigaciones pequeñas que comparan una con otra que en lo puntual de esa aplicación puede que se encuentren diferencias, pero cuando se hacen investigaciones metaanalíticas, o sea, cuando se analizan todas las investigaciones en que se comparan psicoterapia, no existen resultados significativos que señalen que una terapia es mejor que otra. O sea, no se puede decir con base en investigación empírica o en investigación en psicoterapia, ya sea cuantitativa o cualitativa, no se puede decir que las terapias sean diversas en función, en su resultado, en función de qué tipo de terapia es. Por supuesto que las terapias son muy diversas según la perspectiva que ocupen. Lo que yo estoy diciendo no es que no sean diversas, estoy diciendo solamente que en términos de sus resultados no hay diferencia significativa. ¿Qué implica eso? Que la elección de la terapia, o del tipo de terapia, o de la perspectiva terapéutica, o de la epistemología detrás de la perspectiva terapéutica que yo voy a elegir, va a tener que ver no con cuál terapia es más eficaz, porque ese resultado no existe, sino que va a tener que ver con cuál se acomoda más a mi propia epistemología y a mis propias creencias, como terapeuta, como ser humano y como terapeuta. Significa que yo tengo que hacer una opción, tal como tengo que optar por un partido político, tengo que optar por el o los modelos psicoterapéuticos que más me hagan sentido, ¿cierto? Y en ese sentido, yo voy a poder considerar luego, para el modelo terapéutico que yo elegí, o que yo fui construyendo, uno generalmente toma de varios lados, no es que tome de uno solo, ¿cierto? Pero lo importante es que esos varios lados tengan una cierta coherencia epistemológica, porque si, yo no voy a partir de, por ejemplo, yo no voy a partir de la base que voy a hacer una terapia respetuosa de la perspectiva de género, ¿cierto? Y que voy a respetar a todas las identidades de género que la persona tenga, cualquiera que ésta sea, y voy a respetar a rajatabla la subjetividad de ese ser humano, y paso siguiente, aplico una técnica de reestructuración de género. ¿Se dan cuenta que no se puede? Son cosas incompatibles, ¿cierto? Yo no puedo pensar que las personas tienen derecho a, y tienen no solamente el derecho, sino que están instalados en su propia vivencia, de su propia sexualidad, de la manera en que lo están, y eso queda completamente dependiente de lo que la persona vaya determinando respecto de su vida, y al mismo tiempo pensar que yo voy a ser una terapeuta que haga terapias para que los papás me traigan a los niñitos o las niñitas que no responden a los estereotipos de género culturalmente asignados en un colegio muy conservador de curas, por ejemplo, y yo voy a tener que corregir esa irregularidad, ¿cierto? No puedo pensar las dos cosas al mismo tiempo. Tengo que elegir, o pienso una o pienso la otra, o creo que hay que tiene que haber un respeto a las personas sin importar qué opción o de qué manera elijan vivir su vida, y eso tiene que ver con todos los ámbitos, o soy de un estilo terapéutico en el cual voy a poner mi saber al servicio de una cierta normalización de acuerdo con ciertos valores que pueden ser valores que no comparte la persona a la que estoy tratando, ¿cierto? Eso me interesa que quede súper claro. No sé si me lo expliqué bien o fui media enredada.
Así que porfa, díganme. Se entendió súper, o sea, yo lo entendí súper bien. ¿Hay alguien que no lo haya entendido, que tenga alguna duda, que crea que hay algo que agregar a esto? ¿No? Ya. Entonces, voy a igual poner, ahora que estoy más, que ya están todos adentro, voy a tratar de poner... No, no puedo poner, ya. Entonces, entre estos aspectos generales o factores comunes que... bueno, yo les estaba diciendo que el tipo de terapia no es. Entonces, ¿qué es lo que explica los resultados positivos de una terapia? Entre otras cosas, la alianza terapéutica. ¿Ya? La alianza terapéutica es uno de los factores comunes o factores inespecíficos que fundamentan los resultados terapéuticos. ¿Ya? Y es un factor súper importante, porque una relación terapéutica que se caracteriza por una relación de confianza, calidez, comprensión y aceptación, como señala esta lámina, es crucial incluso para terapias que solo se centran en técnicas específicas e ignoran las variables de la relación. O sea, cuando se analiza la importancia de la relación terapéutica, los resultados de la terapia, supongamos que estamos analizando el modelo más conductual, ¿cierto? El modelo en que el terapeuta va a hacer 4 sesiones y esas 4 sesiones no van a hablar nada del vínculo y van a tratar únicamente en torno a la técnica de, no sé, aumentar el refuerzo positivo a que la persona conozca a nuevas personas, supongamos, porque la persona es tímida, entonces ese es el objetivo. Yo voy a reforzar positivamente que usted conozca nuevas personas. Entonces yo le voy a enseñar maneras de conocer nuevas personas. No vamos a hablar del vínculo, no vamos a hablar de cómo nos llevamos, el vínculo acá no es importante. Sin embargo, esa técnica, la técnica específica, en una terapia en que hay una buena relación entre ese terapeuta conductual y ese paciente que va a la terapia conductual o ese consultante, va a tener mejores resultados que la misma técnica aplicada en una diada paciente-terapeuta o paciente-consultante en que se llevan mal. ¿Cierto? Entonces, lo que señala la investigación en psicoterapia es que la relación terapéutica y una relación de confianza, de calidez, de comprensión y de aceptación es importante, aun cuando en el modelo terapéutico que usted elija, la relación no importe, ¿cierto? Para el modelo. El segundo como descubrimiento importante es que las técnicas específicas son relevantes, pero su poder para el cambio, o sea, la manera en que impactan el cambio o la eficacia de la terapia, son limitados si uno las compara con la influencia de la relación entre las personas. ¿Cierto? Entonces, no, esto ya lo vimos. Ay, ¿por qué no tengo? Ahí está. Acá. Ya. Entonces, ¿y por qué esto es importante? Porque hay algunos pacientes que no solamente se van de la terapia, y no solamente no mejoran en la terapia, hay algunos que se van, ¿cierto? Que dicen, esta cuestión no me sirve nada, yo me voy. Hay otros que no se van y hacen la terapia completa y pagan la plata, o gastan el tiempo, o etcétera, etcétera, y sin embargo no cambian nada. O sea, no cambian lo que querían cambiar, y si uno evalúa cambios sintomatológicos, no se descubre ningún cambio. Pero peor aún, hay pacientes que van a la terapia, van a la terapia completa, y cuando se compara los resultados pre y post terapia, se establece que esos pacientes empeoraron. O sea, ahí la terapia es, la palabra que se ocupa en términos técnicos es que la terapia se vuelve iatrogénica, ¿ya? Con iatrogénica. Iatrogénico significa que algo que se supone que te tiene que mejorar, en realidad te enferma más, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un paciente que llega porque nunca ha podido ponerle límite a los demás, y no le puede poner límite a los demás porque cuando se enoja con los otros, por ejemplo, se enojaba con su mamá y su mamá no le hablaba nunca más.
Después se enojaba con su mejor amiga y su mejor amiga no le hablaba nunca más. Después se enojaba con su papá y su papá no le hablaba nunca más. Y se enojaba por cosas que uno las escucha y uno dice, chuta, se enojó con la mamá, ¿por qué? Porque la mamá le robó 50 lucas. O sea, tenía razón, ni siquiera es como que se enojaba porque la mamá no le había querido comprar el cuaderno de 5 lucas cuando no tenía plata, sino que se enoja porque la mamá le hizo algo dañino, ¿cierto? Y sin embargo, cuando le manifiesta ese enojo a la mamá le dice, no, ¿sabes qué? No, si pucha que le ponéis color, estoy pensando en casos reales que alguna vez tuve que ver, pucha que le ponéis color, que soy tan moralista, siempre creéis que tenéis la razón en todo, no, ¿sabéis qué? Chao nomás, yo no quiero saber nada contigo. ¿Ya? O lo mismo, se enoja con la mejor amiga porque la mejor amiga se acostó con el pololo, y la mejor amiga en vez de decirle, oye, pucha, disculpa, me acosté con tu pololo, pucha, las maté, la mejor amiga, no, que soy cuática, no, nada que ver, pucha. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si ese paciente, o esa paciente, va a una terapia, y en esa terapia lo que ocurre es que espérenme, que me distraje porque subió mi marido y no sé qué quería. Bueno, pero ya no caché. Bueno, la paciente va a la terapia y resulta que la terapeuta lleva 4 sesiones llegando tarde. Y la paciente se aguanta, y la paciente se aguanta, y llega tarde y atiende 1 hora, entonces la terapeuta llega la hora era a las 10, la terapeuta llega a las 10:20, pero en vez de atenderla hasta las 11:20 por último, la atiende hasta las 11, porque a las 11 llega el otro paciente. Y la semana siguiente, de nuevo llega a las 10:30 y la atiende hasta las 11. Y la tercera semana, de nuevo llega y la atiende hasta las 11. ¿Qué pasa ahí? ¿Cierto? ¿Qué pasa si la paciente va y le dice a la terapeuta, le dice, oiga, ¿sabe qué? Yo estoy un poco molesta porque yo sé que usted lleva 3 semanas llegando tarde y finalmente significa que yo todas las semanas me quedo con menos trabajo o sea, yo le estoy pagando 1 hora completa y usted me ha hecho 40 minutos o 30 minutos, resulta que yo no lo encuentro justo, y la terapeuta en vez de reconocerlo, ¿cierto? Le dice, no, usted es muy fresca, pues, ¿qué sabe usted? Yo le haré la terapia al tiempo que yo quiera, usted tiene que adaptarse, yo soy la terapeuta, yo soy la que sé, así que ¿sabe qué? No le hago más terapia. ¿Qué pasa ahí? Alguien que me tire una hipótesis. Yo pienso que ella va a seguir creyendo que ella es la que exagera porque todos los demás le dicen eso. Ya. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a mejorar o no? Va a empeorar. Va a empeorar, ¿cierto? O sea, si yo con un estilo terapéutico iatrogénico no entiendo lo que el paciente me está pidiendo y le echo toda la culpa, no reconozco mis errores, soy irresponsable en el vínculo, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer es que, claro, algunos pacientes que son más firmes se van a ir nomás, me van a mandar a la cresta y se van a ir. Los pacientes que son más como tolerantes y son como más mazocas, van a aguantar hasta el final sin decirme nada y después se van a ir y van a decir, no, o sea, es que no me sirvió mucho la terapeuta era muy, nunca me hacía la hora completa, van a quedarse con la queja, lo más probable. Pero los pacientes más frágiles pueden empeorar, porque van a decir, chuta, hasta en la terapia me pasó esta cuestión, o sea, es que ya no tengo remedio, o sea, yo realmente, le pido a las personas, soy súper exigente con las personas, así que mejor no le pongo nunca más límite a nadie. Resulta que la relación siguiente no le pone el límite a una pareja abusadora, por ejemplo, y se ven en riesgo de su vida, por ejemplo. Estoy exagerando, ¿cierto? Pero ese paciente podría empeorar, solo porque yo no fui capaz de reconocer que en la relación, que es una relación de paciente-terapeuta, de consultante-terapeuta, que es una relación en que ambos tienen una parte del saber, ¿cierto? Pero son pares en cuanto a que son seres humanos iguales, ¿cierto? Que saben cosas distintas, pero son iguales en cuanto a derechos, a deberes, a responsabilidades, a dignidades, a todo lo demás. Si yo vulnero ese principio en cuanto al vínculo, lo que puede ocurrir es que mi paciente no solamente no mejore, sino que además lo mande yo peor para la casa.
Y eso es algo que sí que no nos puede pasar. O sea, no nos puede pasar por lo menos si somos capaces de darnos cuenta. Nos puede pasar sin darnos cuenta, puede ocurrir, todos cometemos errores, pero no debiera pasarnos si es que nos da, y por eso es que es tan importante esta variable del vínculo terapéutico, porque a mí me interesa que ustedes sepan mirar el vínculo y sepan mirar la alianza, porque eso les va a ser el termómetro más importante de si ustedes están siendo responsables en su relación con el paciente o no. Si ustedes son capaces de detectar cuando el paciente está enojado con ustedes, y en lugar de hacerse los locos, o los tontos, o las tontas, o las locas, van y le dicen al paciente, señora, yo tengo la impresión de que usted está enojada conmigo, pasó algo, hice algo que, a lo mejor hice algo y no me di cuenta, o ¿sabe qué? Yo de verdad quiero pedirle disculpas porque de verdad a lo mejor usted está enojada conmigo por eso, no sé. Poner el conflicto sobre la mesa, para hablar del conflicto, para hacerme cargo de lo que yo hice, para poder, y no hacerme cargo cuando no es verdad. Si el paciente cree que yo estoy aburrido, que resulta que yo ese día no había dormido nada porque mi guagua había llorado toda la noche y yo había dormido media hora, ¿cierto? Y claro, voy a estar con los ojos así, voy a estar media desconcentrada, y por cumplir voy a ir igual a la terapia, pero entonces el paciente puede creer que yo creo que es un paciente aburrido, me lo puede decir. Yo también voy a tener que tener la capacidad y la genuinidad de decirle, no es que usted me parezca aburrido o aburrida, lo que pasa es que yo estoy muy cansada porque dormí muy mala noche. Ahí ve uno si le cuenta, no, hay terapeutas que son más reservados, hay técnicas y modelos terapéuticos que son mucho más reservados que otros. En general los modelos relacionales, como hablan de la relación, hay una mayor autoexposición del terapeuta, que siempre está puesta en función del paciente, pero sí hay una mayor exposición. Uno puede decirle, sabe que dormí mal anoche, y claro, yo entiendo que usted crea que yo estoy, ¿cómo se llama?, aburrida, porque tengo que tener una cara espantosa, yo le pido que me disculpe, pero por favor no me malinterprete, porque realmente no tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo, ¿cierto? Que uno sea genuino, en el fondo, de eso se trata. La genuinidad en los vínculos construye, la falsedad destruye los vínculos, y eso es así en la vida y también es así en las relaciones terapéuticas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se ha observado un mayor empeoramiento en trastornos de personalidad límite y en trastorno obsesivo-compulsivo. Cuando hay elementos iatrogénicos en la terapia, hay mayor empeoramiento en trastorno de personalidad límite y en trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien tiene alguna teoría de por qué los trastornos de personalidad límite podrían tener un impacto mayor que haya un problema en el vínculo? ¿Alguien se atreve a darme alguna hipótesis? ¿Sí? ¿No? Ya, pues tírense al agua. ¿Por qué un paciente con trastorno de personalidad puede verse más afectado por un problema vincular en la terapia? Así es lo que se les ocurra, si no es necesario que tengan una respuesta técnica, sino que así intuitivamente. Porque quizá el terapeuta no va a entender mucho, o no se va a dar cuenta quizá en un principio, no sé cómo explicar, profe. Pero ustedes han visto en psicopatología, ya vieron los trastornos de personalidad, o en personalidad, cuando vieron la asignatura de personalidad. ¿Los vieron? Algunos. ¿Los trastornos de personalidad limítrofe? ¿Lo vieron? Por lo personal no recuerdo. Ya. Bueno, lo que pasa es que en el trastorno límite de la personalidad, o en el trastorno limítrofe, o en las personas borderline, que se dice en inglés, a veces se conoce más así como borderline, la hipótesis etiológica, o sea, de la razón por la cual la persona desarrolla ese trastorno,
justamente tiene que ver con un problema en la regulación emocional con los cuidadores tempranos. Entonces, esas personas tienen una mayor vulnerabilidad en el plano de las relaciones personales, de las relaciones interpersonales. Son más desconfiados, son más inseguros en ese sentido, son más hipersensibles, o sea, malinterpretan señales porque no tuvieron una etapa temprana en la cual los adultos y las adultas que los rodeaban en las relaciones tempranas más chiquititos y chiquititas, fueran genuinos y reconocieran sus estados emocionales. Entonces, cuando en una terapia el terapeuta no reconoce el estado emocional de un paciente que tiene un trastorno borderline, lo hiere en lo que más le recuerda su escena traumática. Por eso que uno entiende por qué cuando uno hace investigaciones en relación con el vínculo terapéutico y los trastornos de personalidad, aparecen como uno de aquellos diagnósticos que se ve más afectado por las fallas en el vínculo en la terapia, ¿cierto? Porque imagínense, una persona que ya viene con los vínculos deteriorados y le falla el vínculo terapéutico, y más encima, si es hipersensible, con mayor razón aún, entonces el resultado iatrogénico va a explicarse por sí solo. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Por supuesto que las variables del paciente están relacionadas con esto. O sea, no solamente importa cómo es el terapeuta, ¿cierto? Importa también cómo es el paciente. Un paciente que tiene normalmente dificultades interpersonales va a ser más chispita, por así decirlo, o va a ser más proclive a tener relaciones también con el terapeuta. Si uno se relaciona con el terapeuta como se relaciona con el resto del mundo. Por eso es que la terapia es como un experimento de las relaciones que son afuera. Esa es la razón, porque uno no tiene por qué ser, no sé, pues si yo soy una bitch y parca, y así como no pesco a nadie, me hago la cool, voy a llegar a la terapia y no voy a ser la mina más amorosa, pues. ¿Por qué? ¿Por qué podría hacer esa diferencia? ¿Cierto? Lo más probable es que yo me comporte en la terapia como soy en la vida general. A lo mejor voy a ser más buenita, voy a tratar de mostrarme como mejor persona, si es que para mí es muy importante quedar como buenita, o voy a mostrarme más rebelde, si para mí es importante mostrarme como rebelde. Voy a potenciar mostrarme de la manera que a mí me gusta mostrarme. Entonces la manera en que yo voy a relacionarme con el terapeuta va a ser bien parecida a la manera en que me relaciono con las personas de afuera. Por eso que se considera que la relación es como un campo de experimentación de las relaciones de afuera, ¿cierto? Porque son como un reflejo, se reflejan allí. Entonces, por supuesto que una persona que tiene dificultades interpersonales también las va a tener en terapia, y una persona que se lleva bien con todo el mundo son los pacientes más peligrosos, así que ojo ahí, porque no son los mejores, son los peores, entre comillas. Porque uno se va a llevar muy bien con ellos, po. Te va a caer bien, te va a lata hacerlo sufrir, no hay que querer ponerle límite, y a veces la terapia es hacer sufrir, me refiero a tocar un tema delicado, por ejemplo, o ponerle límites, decirle, ¿sabe qué? Lo siento, pero usted me cae súper bien, pero me debe 4 sesiones, ¿cierto? O sea, en el fondo, si uno corre más riesgo de dejarse abusar como terapeuta por un paciente muy simpático, y ese paciente muy simpático puede ser muy seductor. Detrás de esa seducción puede haber hasta una psicopatía. Piensen ustedes que los psicópatas son súper simpáticos y súper seductores, y uno puede estar, por ejemplo, entrevistando al papá o a la mamá o a los papás de un paciente que hay una sospecha de abuso, por ejemplo, y uno se puede ver tremendamente seducido por esas personas, y que pueden ser súper simpáticas, y esa variable del paciente va a influir en que yo lo evalúe mejor. Entonces hay que tener mucho cuidado con no dejarse seducir tan fácilmente. Uno se da cuenta que está siendo seducido, pero hay que tener cuidado de dar un paso atrás, ¿no? No que, entonces me tiene que caer mal y tengo que sospechar de la persona, sino que tratar de ser un poquito más, como establecer una distancia, no morder el anzuelo de inmediato, ¿cierto? Por las personas muy simpáticas. Y por supuesto que van a haber variables del terapeuta que están relacionadas. Por ejemplo, un terapeuta poco empático. Un terapeuta poco empático que no es capaz de ponerse en el lugar del otro o de la otra, por supuesto que no va a producir una buena relación terapéutica. O si el terapeuta subestima la gravedad del problema. Si yo
A mí me pasa con los pacientes, yo trabajo harto con pacientes con trastorno borderline, y me pasa con los pacientes que no hay nada, cuando ya está establecido el vínculo y cuando ya tienen confianza conmigo, o algunos al principio, ¿ah? Otros no, hay otros que se da cuando la relación ya está más consolidada, pero cuando yo me pongo así muy como positiva, ¿cierto? No, pero si tenéis que verle la parte buena a esta cuestión, o digo algo que a lo mejor no estoy queriendo decir eso, pero parece que estoy diciendo algo así, o cuando le digo, no, si no es para tanto, provoco la ira de esa persona, ¿cierto? Porque estoy siendo poco empática, pues, ¿cierto? Porque a lo mejor algo para mí es muy fácil, pero para la otra persona no, y lo que importa es la subjetividad de esa otra persona, no la subjetividad mía, no es si para mí me resultan fáciles las matemáticas o no, es si es que a la persona le resultan fáciles o difíciles, ¿cierto? Entonces, ahí la empatía es básica tanto para la relación como para la evitación de que hayan resultados iatrogénicos. Ya, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dele. ¿Qué se hace en ese caso si el paciente empeora? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cambio de técnica o algo así? Sí, es que el problema es que cuando el paciente empeora, normalmente uno no se ha dado cuenta, porque las terapias que se analizan para hablar de estos resultados que yo les estoy mostrando acá, son terapias que ya terminaron. Entonces, en el fondo, yo lo que hice fue evaluar al paciente antes de la terapia, y cuando terminó la terapia, y yo comparo los resultados, por ejemplo, en síntomas. La persona si tiene, le paso una escala de depresión, por ejemplo, para evaluar síntomas depresivos antes de la terapia, y se la paso al final de la terapia. Y le paso una escala que evalúa síntomas ansiosos antes de la terapia y al final de la terapia. Resulta que la persona llegó con un índice de depresión 10 y resulta que se va con un índice de depresión 15. Y llegó con 5 síntomas ansiosos y se va con 10 síntomas ansiosos. ¿Cierto? Entonces, cuando el paciente, o sea, en estos estudios de los que yo estoy hablando, el paciente empeoró y la terapia ya terminó con él empeorado. El trabajo a través de los impases, o sea, el ser atento a los impases terapéuticos, a los conflictos terapéuticos, a las rupturas del vínculo, es lo que permite, entre otras cosas, no es lo único, pero es uno de los elementos más importantes que permite pesquisar cuando un paciente puede estar empeorando, porque yo ya sé, y por eso es que es tan importante tomar en cuenta lo que se ha investigado en psicoterapia, cuando uno hace psicoterapia, porque tal como otras perspectivas de la salud, también hay evidencia que demuestra que ciertas cosas no funcionan bien. Si yo me he formado como psicoterapeuta y yo sé y he leído investigaciones que me dicen que cuando hay un empeoramiento del vínculo, si yo no tomo y no hablo acerca de ese empoderamiento del vínculo, lo que voy a generar es que el paciente pueda empeorar. Entonces, lo que yo tengo que hacer como terapeuta responsable es que cuando yo veo que el vínculo se deteriora, yo lo pongo sobre la mesa, aunque el paciente no me diga nada. O sea, si yo tengo un paciente que las 3 primeras sesiones me contaba todo y estaba súper activo, y resulta que yo le dije una pesadez, y la 4ª sesión me contesta con monosílabo, y yo no le pregunto por qué me contesta con monosílabo, yo estoy siendo negligente. Porque yo sé, porque yo he leído suficiente, estoy hablando de mí, la idea es que ustedes también se transformen en esas personas, pero yo, Cecilia de la Cerda, he leído suficiente investigación en psicoterapia como para saber que si yo me doy cuenta que el paciente está molesto conmigo o que está distante, sobre todo si eso se produce un cambio entre un antes y un después, y yo me doy cuenta que repentinamente el paciente cambia, ¿cierto? Y que ahora es distinto como estaba haciendo, y no hablo de eso con el paciente, estoy siendo negligente. Y estoy siendo negligente porque yo sé que eso, lo único que va a hacer es que va a aumentar las probabilidades de que el paciente deje la terapia, de que el problema no se solucione, y aunque la sesión siguiente sea mejor, eso va a quedar allí, y cuando se produzca un conflicto de nuevo, va a sumar, igual que los pololeos, o las relaciones humanas en general. Si yo no le digo a mi amiga que
no sé, porque no ha hecho bien su parte del trabajo, en el trabajo 1, después en el trabajo 2 tampoco se lo digo, en el trabajo 3 tampoco se lo digo, de repente voy a estar con el agua hasta el cuello y le voy a decir, ¿sabéis qué? Me tenéis chata, no hacéis nada en los trabajos, nunca trabajáis y eres una floja. Y voy a ser mucho más hiriente, ¿no? Entonces, las rabias hay que ir tratando de soltarlas de a poquito cuando se produce. Eso es más sano. Y en la terapia es igual. La terapia funciona para estos términos como funciona el resto de las relaciones humanas. Si yo no le digo a mi pololo las cosas que me chorean, entonces voy a acumular hasta que de repente voy a explotar. Y ese explotar puede significar, ¿sabéis qué? Chao, no quiero saber nada más de ti. O, ¿sabéis qué? Te peleáis porque dejó la toalla botada en el baño y resulta que la discusión se retrotrajo al día 1, hace 10 años atrás, en que no te había hecho el regalo de cumpleaños que tú le habías dicho con indirectas durante 4 meses. ¿A quién no le ha pasado? ¿Sí o no? ¿No? ¿A nadie? ¿Soy la única? Sí, profe, tiene Ya, razón. está bien, Tiene razón. gracias. Ya. Esto. Debiéramos seguir porque falta algo, pero ¿saben qué? Estamos como en la hora, entonces voy a tratar de ir cerrando hasta acá. Total, tenemos todavía otra clase y podemos dedicarle 3 clases al vínculo, así que no tenemos problema, podemos seguirlo revisando en la próxima clase. Hoy día en la tarde les voy a subir el material para que lean para la próxima clase. Y la próxima clase va a ser acerca del material que ustedes tienen que leer. O sea, yo voy a hacer una clase para explicar los conceptos fundamentales de ese material y para profundizar un poco más en él. Entonces, léanlo. Me interesa mucho que hagan... Yo les voy a mandar un texto, o sea, es un texto largo, pero les voy a dar a leer solo una parte. Me interesa que hagamos el siguiente ejercicio, chiquillos y chiquillas. Y esto es una cosa que a mí me viene dando vueltas desde el año pasado. Yo sé que una de las cosas que más los complican a ustedes, sobre todo cuando hay paro y vuelven del paro, es que los profesores y las profesoras no les demos mucha lectura. Y yo estoy de acuerdo, yo entiendo las razones que ustedes tienen, pero a mí me preocupa una cosa fundamental, y la quiero dejar acá grabada para que quede grabada y sea pública, porque me hago cargo de lo que estoy diciendo. A mí me preocupa porque una de las, no es que sea la única, pero una de las herramientas más importantes del aprendizaje autónomo es que ustedes sean capaces de leer comprensivamente los textos de una específica área del saber. Mientras menos lean ustedes, menos van a desarrollar esa habilidad. Mientras menos lean ustedes, menos van a desarrollar la habilidad de escribir en términos de lo que esa área del saber requiere. ¿Cierto? Cuando no hay nada mejor que escribir un informe, por ejemplo, después que uno se leyó un texto al respecto, porque uno está como con la cabeza llenita de ideas. Entonces, uno escribe como en la onda de esa persona incluso, como que ocupa esas ideas, ¿cierto? Porque está como influenciado. Si uno lee un texto y escribe a la semana siguiente ya se lo olvidó, pero si uno lee un texto y después escribe, como que se inspira en esa onda. Entonces, la propuesta mía es que en vez de es que respetando la petición de ustedes de leer poco, o sea, de leer algo que puedan leer, en el fondo no es que lean poco, pero leer lo que ustedes puedan leer en este rato que queda, la propuesta mía es que hagamos, hay un animal ahí, no, pero es la gata, es que leamos un texto corto, un texto que no es fácil de leer, es un texto complicado, que van a haber cosas en ese texto que ustedes no van a entender porque no tienen los conceptos para entenderlo, y eso no importa. Lo que me importa a mí es que ustedes lean ese texto y entiendan todo lo que puedan de él. Y anoten todo lo que no entiendan, no solamente los conceptos que no entiendan, sino que anoten, no sé, en la página 4, este párrafo, profe, yo no entendí lo que quería decir el autor. No solamente porque no entendía el concepto, sino que no entendí lo que quería decir. A mí me interesa que aprovechemos este espacio de lectura como meticulosa para practicar ciertas habilidades de comprensión lectora respecto de textos clínicos que ustedes les ayuden en lo que viene. Porque a mí me interesa que ustedes se transformen en personas que después pueden leer textos
solos y solas, y que por lo tanto después pueden escribir informes, porque después les van a pedir escribir informes y ustedes tienen que mejorar su capacidad de escritura de informes para lo que viene en quinto año sobre todo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, yo les voy a dar un texto corto, o sea, una parte de un texto que va a ser relativamente corto. Me interesa que lo lean súper concienzudamente y vayan marcando, hagan resumen. No porque yo les vaya a preguntar de memoria eso, pero no se lo lean la noche antes, sino que dedíquenle un tiempo a entender lo que dice ese texto y vamos a revisar con el texto en mano todo lo que ustedes no entendieron para entender por qué no están entendiendo. Y para que puedan ir resolviendo este problema que tienen con los textos. ¿Ya? ¿Les parece? Sí. Ya, bacán. Sí, Entonces, profe. les voy a mandar ese texto hoy día en la tarde, y porque me parece que no lo tengo, no lo he encontrado, por eso no se los mandé antes. No lo he encontrado, entonces lo voy a tener que escanear, porque lo tengo en texto, en papel. Entonces lo voy a tener que escanear. Pero les voy a mandar a leer eso, y yo voy a hacer una clase sobre eso, profundizando, y con unas láminas para entender algunos conceptos, y vamos a salir de las dudas que ustedes tengan, ¿ya? Y la otra cosa que voy a pedirles que hagan para la próxima semana, que esta parte es como entretenida, que un poco me lo pidieron la semana pasada, es que les voy a enviar un capítulo en terapia, que duran 20 minutos, para que lo vean cualquier noche, así cuando no tengan nada que hacer, lo vean, porque vamos a mirar ahí los conceptos. ¿Ya? Ustedes tienen que verlo nomás, para que lo traigan visto. Si alguien encuentra algo en el capítulo, lo raja. Pero si no le importa, pero lo vamos a ocupar como ejemplo. Yo voy a sacar ejemplos de ahí, de ese capítulo, para hacer la clase de la próxima semana. ¿Ya? Entonces lo que van a tener que hacer es leer este texto y ver ese capítulo. ¿Sí? Ya. Ya, bacán. Nos Ya, vemos profe. el próximo lunes, entonces. Cualquier duda me la hacen durante la semana. Ah, y acuérdense que yo había preguntado si estaban de acuerdo en hacer un WhatsApp. Por favor, si están de acuerdo, háganlo y me avisan, o alguno de ustedes me avisa, y me agregan, ¿ya? Un WhatsApp de generación, o sea, de todos los que están en práctica mediada, de toda la generación. Ya. ¿Ya? Ujú. Si Ya, están de profe. acuerdo. Si no están de acuerdo, me dicen, no, sabe que no hubo acuerdo, profe. Yo sé que ustedes tienen un WhatsApp de generación, entonces ustedes véanlo ahí. Si están de acuerdo, hacen un WhatsApp conmigo y me agregan. Y así podemos poner dudas y cosas con el WhatsApp también. ¿Ya? Bueno, Profe, Dígame. ¿cómo se llamaba el libro que mostró al principio? El que mostré al principio se llama Conceptos Relacionales en Psicoanálisis. Es este. Y el otro libro que les voy a dar a leer una parte es este, que se llama La Alianza Terapéutica Reconsiderada. No, se llama La Alianza Terapéutica, una guía para el tratamiento relacional. Mentira. Les voy a dar a leer una parte de este libro, que es súper clínico, eso es lo lindo que tiene. Es un libro que da muchos ejemplos clínicos. Es bien psicoanalítico en algunas cosas, entonces hay algunos conceptos que ustedes no van a entender, pero no importa. Esos conceptos que ustedes no entiendan, imagínenselos. Invéntenlos. Incluso los pueden inventar y anotar lo que inventan. Y a lo mejor van a entenderlos mejor que los propios autores. Lo que me interesa es que ustedes vayan entendiendo cómo los aplican, cómo aplican los conceptos relacionales de los que estamos hablando. ¿Ya? Ya. Ya, listo, bacán. Que les vaya bien, un besito a Chao, todos y a profe. todas. Gracias, profe. chao, profe, Chao. gracias. Chao. Profe.